Buen día, mi nombre es Edinson García. Voy a hablar sobre el análisis del caso del edificio colapsado para la materia de probabilidad y estadística. En la primera pregunta nos dice justifique por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. 1. Resumen de datos. Se puede llegar a la información de manera que sea fácil de analizar y entender. 2. Identificación de tendencias y patrones. Se puede revelar si hay algún patrón consistente que sugiera una debilidad estructural en ciertas áreas. 2. Comparación y evaluación de relaciones. Se puede comparar la resistencia del suelo con la profundidad de nivel freático para determinar si hay alguna correlación entre estas dos variables que pueda afectar la estabilidad del edificio. 4. Probabilidad y riesgos. Al analizar los análisis de eventos sísmicos, se puede calcular probabilidades que ocurran terremotos de cierta magnitud en la región y evaluar el riesgo que presentan para la estructura del edificio. Quinto, validación de la hipótesis. Si se sospecha que la debilidad del suelo es una causa probable, se puede utilizar medidas estadísticas para analizar la resistencia del suelo y compararla con los estándares de construcción para determinar si es lo suficientemente fuerte para soportar la carga del edificio. Segundo, identifique la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. Entendemos que la media es el número total de los valores sobre la cantidad de datos. En este caso nos dio la suma, un total de 54.400. Ahora lo dividimos entre la cantidad de datos, que es 5. Eso nos da un valor de 10.880, que es la media. La mediana, como hay un número impar de datos, la mediana es el valor central, en este caso 10.800. La moda es el valor que más se repite o que aparece con mayor frecuencia. En este caso no hay moda porque no hay ningún dato que se repita. La desviación estándar, según QuestionPro, es una medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Aquí vemos la fórmula. Entendemos que dice que x sub i son los valores individuales de la muestra, x con la barra arriba es la media de la muestra y n es el número total de valores en la muestra. Tenemos el número de habitantes, ya sacamos la media. A esa media le vamos a restar el número de habitantes. Nos da una desviación, que es el valor que nos aparece en esta casilla. Ahora a ese valor lo elevamos al cuadrado, tal como está en la fórmula, nos da este valor. A esa suma le realizamos como tal la división entre el número, entre la cantidad de datos, que es 5, nos da un valor de 773.600 y a eso le sacamos la raíz cuadrada para que nos dé la desviación estándar. En este caso nos da un valor de 879,5. Calcule las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. La medida que nos dan es megapascal. Igual, la media del número de los valores sobre la cantidad de datos. Eso nos da un valor de 12,6 megapascales. La moda, no hay dato que se repita, por lo tanto no hay. La mediana es el valor central, en este caso 12,5. Ahora, el rango de variación es el que mide la amplitud de los valores y se calcula restando el valor más elevado menos el menor valor. En este caso el rango de variación es 3,4. Lo realizamos restando 14,2 menos 10,8, que es el menor valor. Ahora la desviación individual es igual. Restamos el valor de cada dato original menos la media. Y eso nos da la casilla que dice desviación. Ahora la desviación media es igual el valor, dividir el valor entre la cantidad de datos. Es un valor que indica la desviación promedio de todos los datos respecto a la media. En este caso, la desviación media es 1,04 megapascal. 4. Grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma.
Bueno, aquí vemos cada valor de la resistencia. Se evidencia que se manejan 5 resistencias, donde la menor se encuentra en tercer lugar con un valor de 10,8 megapascal y la mayor se encuentra de segundo lugar con un valor de 14,2 megapascal. En este rango pues se sitúan las 5 resistencias. 5. Analice la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante el gráfico de dispersión. Se encuentra una correlación significativa entre la profundidad y la resistencia del suelo. 1. A mayor profundidad del nivel freático se observa una mayor resistencia del suelo a la compresión. Y 2. Esta tendencia se debe a que en general los suelos con un nivel freático más profundo suelen tener una mayor compacidad y por lo tanto una mayor resistencia a la compresión. Número 6. Calcule la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos. En este caso organizamos la magnitud de los terremotos de menor a mayor. Tenemos la media, que es 5,36. Sumamos todos los valores, dividimos entre el número de los datos. La mediana es el valor que está central, 5,4. Y pues no hay moda porque ningún dato se repite. El rango de la magnitud es el valor mayor menos el menor. En este caso nos da 1,7. Ahora bien, tenemos el 7. Analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y la cantidad y el número de réplicas. Bueno, la cantidad de terremotos y la magnitud que nos indica son de los últimos 10 años y las réplicas únicamente hacen referencia a los últimos 5 años. Si las tratamos de igualar, evidenciamos que no existe ninguna relación entre la una y la otra, ya que las réplicas son muy elevadas para la magnitud de los terremotos. Entonces, lo que hicimos fue en la tabla anterior, como la información de las réplicas de 5 años, la multiplicamos por 2 cada una para tratar de tener el valor de los 10, el valor total de los 10 años e igualar la información con las magnitudes. Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente gráfico, pero antes vamos a analizar la tabla. En este caso, pues teníamos que 5,4 es la magnitud y la réplica 42. A eso pues eran 21, entonces le multiplicamos por 2 y dio 42. Así sucesivamente con las otras. Ahora, y vemos que lo hicimos fue como para igualar, lo hice fue como para igualar el número de las réplicas entre los 10 años. Pero pues aquí se puede entender un poquito más cómo en esta gráfica quedó evidenciado. Muchísimas gracias. Estas son las referencias y muchísimas gracias.